Hola, hola a todos y todas, espero que estén súper bien. Les saluda Andrés Roldán, su nuevo profesor de Excel o viejo profesor de Excel, dependiendo si ya están metidos en lo que es el curso. En este capítulo vamos a ver todo lo que tiene que ver con porcentajes en Excel. Al final les voy a dejar 3 de los errores más comunes que nos pueden suceder precisamente cuando estamos trabajando con porcentajes en Excel. Para que entendamos bien el tema de los porcentajes en Excel, tenemos que repasar un poco lo que son los formatos de las celdas en Excel. Por ejemplo, una celda a la que no se le ha hecho nada siempre va a tener formato general. Si yo llego y escribo aquí 80% con un porcentaje al final, Excel de inmediato cambia el formato de esta celda y la expresa a partir de este momento como porcentaje. Esto significa que si yo escribo algo, un número cualquiera, por ejemplo, voy a escribir 70, de inmediato Excel mantiene siempre lo que es el símbolo de porcentaje en la celda. Ahora, si yo quiero expresar el valor de esta celda como número, puedo venir aquí arriba, escojo entre la lista de las opciones que tengo de formatos, puedo escoger ya sea la de número o la general. Voy a escoger la general. De inmediato lo que era un 70% ahora se expresa en su versión numérica, que es un 0.7. Si yo quiero expresar este 0.7 a porcentaje de nuevo, puedo escoger otra vez entre la lista la opción que dice porcentaje o puedo simplemente presionar este pequeño botón que tengo aquí y va a suceder exactamente lo mismo, se va a expresar como un porcentaje. Ahora quiero que prestemos atención a un tema que nos sucede aquí. Un 0.7 no se va a convertir en un 0.7%, se va a convertir en 70% o a expresar, mejor dicho. Como pueden ver, eso es precisamente lo que sucedió. Para que entendamos un poquito más de eso, quiero que repasemos el tema de los porcentajes. Lo primero que tenemos que tener presente cuando hablamos de porcentajes es que un porcentaje no es un número. Un porcentaje es una expresión que habla de la relación entre dos números o dos cantidades. Es muy parecido a cuando nosotros decimos cosas como la mitad, el doble, la cuarta parte, el triple y así consecutivamente. Tomemos por ejemplo esta expresión, 50%. 50% no significa 50, significa 50 de cada 100. Si yo quiero transformar eso en un número, lo voy a hacer de la siguiente forma. Primero voy a tomar la parte numérica, que sería el 50, y después la voy a dividir entre 100. Si yo hago eso en una calculadora, el resultado que voy a obtener es 0.5. Con esto podemos concluir que un porcentaje se puede expresar de varias maneras diferentes. Se puede expresar como porcentaje, 50%, como fracción, 50 sobre 100, o como número, 0.5. Una situación que se nos va a presentar mucho es que nos preguntemos qué porcentaje es un valor del otro valor. Por ejemplo, yo aquí escribí una pregunta. ¿Qué porcentaje es 200 de 8000? Lo que voy a hacer es dividir la pregunta en partes. Primero extraigo lo que sería el 200, que es el primer valor que me encuentro en la pregunta. Después extraigo lo que es el 8000, que es el segundo valor que encontré en la pregunta. Y ahora voy a hacer una pequeña fórmula en Excel. Voy a dividir 200, que es el valor número 1, entre el valor número 2, 8000. Como pueden ver, la fórmula sería B6, la celda B6, dividida con el símbolo de barra inclinada entre C6. Presiono Enter y Excel me va a dar la respuesta de manera numérica, pero yo la quiero en forma porcentual. Para eso, como ya vimos, nos venimos aquí arriba y presionamos lo que es el formato porcentual y Excel inmediatamente me da una respuesta, que es 3%. 200 es el 3% de 8000. ¿Qué pasa si yo cambio alguno de estos valores? Por ejemplo, voy a cambiar esto a un 400. De inmediato Excel ya me brinda una respuesta diferente, que ahora es un 5%. 400 es el 5% de 8000. Esto lo podemos hacer de muchas maneras, pero quiero que presten especial atención a lo que es la pregunta y cómo la formulamos, qué porcentaje es un valor del otro valor. Y recuerden siempre que van a dividir el valor número 1 entre el valor número 2 de su pregunta. Otra situación que se nos va a presentar mucho cuando trabajemos con porcentajes es que nos pregunten cuál es el porcentaje tal de un valor que nos brinden. Por ejemplo, aquí yo quiero saber cuál es el 30% de 900. Si ocupamos saber eso, vamos a hacer una fórmula muy simple. Voy a multiplicar 900 o la celda en la cual se encuentra el 900,
Lo voy a multiplicar por 30%. Voy a escribir el 30% directamente en la fórmula. Sin embargo, podría simplemente escribir ese 30 en una celda aparte y referirme a esa celda. Ya vamos a verlo con ese mismo ejemplo. Como pueden ver, la fórmula es muy simple. B5 multiplicado por 30%. Recordemos que la multiplicación se hace con asterisco en Excel, ¿de acuerdo? Presiono Enter y de inmediato Excel me dice 270 es el 30% de 900. Así de fácil. Vamos a hacerlo con otro ejemplo. Aquí sí voy a escribir lo que es el 30% en una celda aparte. Y lo que voy a hacer es que voy a multiplicar la celda en cual se encuentra el 15,000 por la celda en la cual se encuentra el 30% y presiono Enter. 4,500 es el 30% de 15,000. Si yo cambiara, por ejemplo, este 30% a un 20%, de inmediato Excel me actualiza lo que es el resultado, que entonces sería 3,000 es el 20% de 15,000. Otra de las situaciones que se nos puede presentar es que nos pidan que sumemos o restemos un porcentaje tal a un valor que nos brinden. Por ejemplo, aquí yo quiero sumarle a 8,000 su 15%. En una calculadora sería bastante fácil, simplemente escribiríamos 8,000 más 15% y la calculadora nos daría el resultado correcto. Pero en Excel tenemos que hacerlo en lo que son dos pasos diferentes. Primero vamos a obtener el 15% de 8,000. Eso lo vamos a hacer creando una fórmula en la cual vamos a multiplicar 8,000 por 15%. Como pueden ver, sería la celda B3 por símbolo de asterisco, 15%. Presiono Enter y me da 1,200, es decir, que el 15% de 8,000 son 1,200. Y al final sería tan fácil como hacer una suma. Voy a sumar 8,000 más 1,200. Resultado final son 9,200. Es decir, que sumar el 15% a 8,000 me va a dar 9,200. Esto yo lo puedo hacer todo en una misma fórmula, pero eso lo podemos ver posteriormente en lo que respecta al resto del curso. Finalmente, si yo quiero hacer lo que es una resta, voy a hacer exactamente los mismos pasos, pero con la pequeña diferencia de que al final voy a restar. Primero consigo el 15% de 8,000 multiplicando por 15%, presiono Enter y Excel me brinda el 1,200 y al final simplemente voy a hacer lo que es una resta. 8,000 menos 1,200. Presiono Enter y ya tengo mi resultado que sería 6,800, es decir, 8,000 menos su 15% me daría 6,800. Finalmente quiero que hagamos un ejercicio que va a ser un poquito más complejo. Esta es una situación que va a suceder muy a menudo cuando trabajen con porcentajes en Excel. Van a tener una lista como esta y van a necesitar saber qué porcentaje representa cada uno de estos valores del total de la columna. En este caso, como pueden ver a la izquierda, tengo varios de los héroes de Marvel y a la derecha tengo cuántos enemigos derrotaron en pantalla cada uno de ellos en las películas de Avengers. Entonces, por ejemplo, tenemos que Iron Man venció a 351 enemigos en pantalla, Thor venció a 227 y así consecutivamente. Para yo saber el porcentaje, primero tengo que totalizar la columna, por lo cual voy a hacer una suma aquí al final, utilizando la fórmula de suma, que ya la vimos en otros videos. Presiono Enter y Excel me indica que 1,128 es la suma total de esta columna. Ahora, para obtener el porcentaje, vamos a empezar con Iron Man. Voy a escribir aquí lo que es una fórmula basada en lo siguiente. Yo necesito saber qué porcentaje representa 351 de 1,128. Como vimos anteriormente, eso es una división. Voy a dividir el valor 1 entre el valor 2, que es 1,128. Presiono Enter y Excel me va a responder con un número decimal. Como vimos, es fácil convertir esto en porcentaje, simplemente damos aquí arriba y Excel ahora lo expresa como porcentaje en 31%. Podemos ya bajar aquí lo que es la fórmula, pero nos va a dar un pequeño error. Vamos a ver. Esto pasa por lo siguiente. Nosotros sabemos que cuando copiamos esa fórmula a otras casillas, pues lo que son las referencias se corren junto con la casilla que nos estamos corriendo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que el cuadrito azul o la referencia azul se movió con nosotros, pero también la referencia roja, como podemos ver aquí abajo. Y yo necesito que Excel siempre utilice esta fórmula con el 1,128.
Para eso es muy fácil. Simplemente en la primera fórmula que escribí, voy a escoger el C13, voy a presionar F4 una sola vez. Excel agregó unos pequeños símbolos de dólar detrás de la letra y detrás del número, que significa que bloqueó la referencia, y esto significa que ahora que yo copie esta fórmula hacia abajo, esa referencia se va a mantener, es decir, siempre va a ser C13. Sin embargo, la referencia azul se mantiene, mejor dicho, se mueve junto con la fórmula, y como pueden ver, ahora sí está trabajando lo que es este resultado, y así obtenemos nuestra respuesta. Thor venció al 20% de los enemigos que fueron vencidos en pantalla, Iron Man al 31%, War Machine al 9% y así consecutivamente.